Nos acompaña hoy Marta Estramiana, muy buenas. Muy buenas. Ella y su obra, la primera novela, ¿no?, que has escrito, que es esta que tenemos encima de la mesa, Los archivos secretos del Ateneo, el caso de los amores proscritos. Tiene un título un tanto extenso, podríamos pensar, pero claro, es que nace con vocación de serie. Esto de los archivos secretos del Ateneo, de los que ahora hablamos, se pretende mantener y luego cambiar ya lo que es la siguiente parte del título, dependiendo de cada trama de las posteriores novelas que sigan a esta primera, pero de momento vamos a centrarnos en ella, en la primera, y en la historia de por qué nace y qué es lo que nos cuenta. Incluye además un plano que tenemos aquí, un mapa de la Vitoria antigua, de 1866 en concreto, ¿verdad?, que es cuando se centra esta novela de la que nos vas a hablar hoy, Marta. Pues la idea surge un poquito del cariño que les voy cogiendo a los personajes del siglo XIX, de Vitoria, sí, de todos los logros increíbles y todo lo que pelearon por hacer de esta ciudad lo que fue la Atenas del Norte. Sí. El nacimiento del Ateneo fue en 1866, es una iniciativa llena de modernidad y llena de vocación de cultura. Sí, sí, el Ateneo al que hace referencia el título, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria, era pues un foco cultural, ¿no?, importante, muy importante, porque la idea era, el primero del Estado nace en Madrid, el segundo en Vitoria, que sí, no es poco, sí, y además la idea es, se lo plantean desde el primer momento, no solamente para los intelectuales, sino con vocación de divulgar. Porque ellos lo primero que dicen es que hay que promover y divulgar, y las sesiones abiertas puede participar cualquiera. De hecho, incluso se hacen para que los trabajadores de los talleres puedan acudir a esas sesiones abiertas, disfrutar de las declamaciones poéticas, de las actuaciones musicales y de las conferencias que se den ahí en las sesiones abiertas. Todo esto hablamos de 1866, casi nada, porque tú, para ponernos en situación, tú eres licenciada en Bellas Artes e Historia del Arte también, y a partir, bueno, y ahora escritora, pero a partir de una tesina, ¿no?, que realizas sobre el cementerio de Santa Isabel, que además también está de actualidad y ahora hablaremos de ello, es cuando surge, ¿no?, de todas estas informaciones que vas recabando para hacer tu tesina, acabas por deducir, bueno, yo esto lo tengo que recoger y hacer una novela. Tengo que conseguir que y compartirlo a su vez, ¿no?, con la gente además. Que los vitorianos y vitorianas retomen ese orgullo de que fuimos y que seremos la Atenas del Norte, es decir, faro cultural. Cuando hice los cursos de doctorado, la tesina, empecé con el cementerio con idea de hacer tesis inacabable, porque sigo buscando datos y sigo haciendo cosas, con lo cual no la acabaré nunca, pero bueno, no me importa, porque es muy interesante el ir descubriendo cómo se ha fraguado nuestra ciudad y gente tan excepcional como Jerónimo Roure, que es protagonista en la novela, que gracias a él Álava fue de los pocos lugares, o sea, el lugar, yo creo que en Álava donde menos incidencia tuvo el cólera. El cólera, ¿no? Sí que hubo una epidemia que azotó la ciudad, pero él, este hombre, protagonista de la novela, en parte era un médico, ¿no?, que además el primer presidente del Ateneo que hemos mencionado, y él se ocupó mucho de investigar, ¿no?, determinadas cosas que no le cuadraban del todo, se metió como un poco también eso, en investigador, médico, pero... Sí, viajó 2 veces a Francia, estaba al tanto de todos los avances científicos para poder curar esas enfermedades que eran plagas terribles. Empieza a surgir la idea de la vacuna, pero ya sabes que lo de la vacuna no estaba muy bien visto, eso de que te inoculen. Puso hasta dinero de su bolsillo para promover que se vacunara a la población. Y luego además no se quedó ahí, hizo un estudio para ver cómo había resultado esa vacunación y se dio cuenta que los niños, si eran muy pequeños no era muy buena idea, a una edad les venía muy bien porque se quedaban absolutamente inmunizados, que los adultos había casos que volvían a necesitar porque evidentemente se protegían solo durante un tiempo. Entonces hizo un seguimiento, es de una modernidad. De todo esto que ha ido enganchando a la gente, porque estás hablando de datos históricos reales que se entremezclan en la novela con ficción, que ha salido de tu cabecita, y que una vez que ya le diste forma, decidiste lo que decíamos, escribirla, ponerte al lío y ya compartirla primero con con tu círculo más cercano, primero para ver qué opinaban sobre tu primera obra,
Luego ya tiraste un poco de mentes más profesionales, como me comentabas antes de empezar a grabar, para que no estuvieran tan intoxicadas, entre comillas, por el cariño, ¿no?, de los amigos, y tiraste pues de esta gente, de las archiveras, ¿no?, que te habían ayudado a conseguir todos estos datos que has hablado, y ellas también te dieron su opinión y sí que te lanzaron, ¿no?, te animaron más a que sí, a que la editaras de alguna manera. Sí, que bueno, también Laura y Mari José Marinas pues son un encanto, y decía, igual también les llega el cariño porque son unos cielos, y bueno, sin ellas ni la novela, ni la tesina, ni estas visitas, porque una ayuda, no son archiveras solamente, son algo más. Archiveras municipales que además te pusieron en contacto con la que a la postre fue la editorial. No, eso fueron un grupo de amigas. Otras amigas, vale. Las de Conejillo de Indios. Ajá. Y ellas te dijeron, esto vamos a ponernos nosotros en contacto con diferentes editoriales para que la puedas. Empezaron a buscar direcciones y demás, y tuvieron la suerte de que una de ellas oía bastante la radio, un par de ellas, y dijeron, hemos oído una editorial nueva que me ha parecido que hablaban muy bien y que eran personas muy interesantes, las modernas. Me mandaron la dirección, que la he buscado yo en la página web, ya. Este es el teléfono, busca. Una editorial también de Vitoria, que además también se estrenaba en cuestiones de edición de novela, porque sí que habían hecho otros trabajos más de poemas, de otro tipo de ediciones más pequeñitas, digamos, y aquí se lanzaron, les convenciste, ¿no?, con tu trabajo al leerlo, y dijeron, sí, venga, vamos a editar. A Raúl y Laura, que son los responsables, ¿no?, de esta editorial que veíamos en su página web en la pantalla. Les convencí sin querer. Bueno, se convencieron ellos solos al ver tu trabajo, ¿no? Sí, porque en realidad lo que comentábamos antes, ellos no querían hacer novelas, se inclinaban más por el ensayo, la poesía, algo que menos comercial y demás. Pero cuando yo en mi ignorancia les envié la novela y les gustó lo suficiente como para plantearse que no era una mala idea apostar por ella, y hay que reconocer que, bueno, súper cuidada, Laura, una correctora excepcional. Sí, porque Laura Zorrilla, además de estar al frente de esta editorial de las modernas, ella es correctora también, y creo que tuvo algo que ver también en el resultado final, ¿no?, de la novela. Le dio alguna que otra vuelta y te sugirió algún que otro cambio, alguna corrección, vaya, y tú las asumiste de buen grado, porque dices que le dan todavía un toque más redondo, ¿no?, a la novela. Exactamente, porque todo lo que sea una sugerencia para mejorarlo, vamos, es que estaría loca si no la aceptara de buen grado. Claro. Porque sí que es cierto que muchas veces cuando te pones a escribir o a contar una historia, a veces ¿cómo decirlo?, te quieres acabar ya y contar el final y más rápido, o hay muchas cosas que están en tu cabeza y tú crees que han quedado evidentes. Y desde fuera alguien te dice, yo no sé si queda demasiado claro este tema. ¿Por qué pasa esto? Por esto, es obvio, ¿no? No es obvio. Y entonces tienes que decir, bueno, pues tienes toda la razón. Igual es obvio para mí, porque lo tengo en mi cabeza, tengo que plasmarlo. Y todas esas correcciones sirvieron para mejorarlo. Todo esto se empezó a gestar el año pasado, la idea era sacar el libro, bueno, a la mayor brevedad posible, a eso de marzo, por ahí, pero claro, hubo complejidades a la hora de editar, porque al final es una obra, ¿no?, y tiene su aquel, y además tú querías también algo que puso un poco más, todavía más complejo el asunto, querías que este plano de Vitoria de 1866, un plano real de las calles de nuestra ciudad de por aquel entonces, por tanto, pues eso, muy reducidas, muy pequeñitas, y esto es lo que había, querías que formara parte del libro para ayudar a los lectores, ¿no?, a seguir un poco la trama y decir, bueno, pues cuando hablo de tal fuente está aquí, o la Fuente de los Patos en este caso de esta plaza, o de este convento, de este otro, para que la gente se situara físicamente en los sitios donde ocurría la acción de la novela, ¿no? Y que conocieran un poco qué era Vitoria, porque ahora decimos, bueno, Vitoria es muy grande ahora, no, la parte antigua, pero la parte antigua, 1866 es el momento donde empiezan las ampliaciones. La calle de la Estación, lo que es ahora la calle de Datos, se está gestando, lo que comentábamos del paseo de la Circunvalación, que luego será Francia y Paz, pero... Francia y Paz, que anteriormente eso se denominaba la calle de la Circunvalación, paseo de la Circunvalación. Es que acaba de construirse, entonces es las afueras, entonces hacerse esa idea de qué recogidita es. Claro, lo que para nosotros ahora es el pleno centro, por aquel entonces eran las afueras de la aldea, de la villa, de Vitoria. Bueno, de la ciudad. De la ciudad, la muy noble, pero sí que es un espacio muy reducido,
en el que, claro, estaba creciendo muchísimo, incluso, pues, y además hace que surjan problemas tipo el problema del abastecimiento de agua, saneamiento de calles. Bueno, ya había ocurrido con Olaguibel lo del saneamiento de las aguas para que corrieran bien, para que no se quedara el agua estancada, pero son problemas que cuando una ciudad crece hay que estar muy pendientes, y entonces nuestros alcaldes y todas las corporaciones municipales pelearon mucho por ello. Pues que tenemos que agradecérselo. Claro, claro, y todo esto, bueno, está recogido en el libro de una manera u otra, mezclado, como decimos, entre esos datos fehacientes y muy bien documentados por otro lado, y la ficción, claro, que luego eso está por otro lado. ¿Cómo se te ocurre a ti relacionarlo? Porque vayamos al lío, aquí hablamos de la historia, de las realidades, pero luego hay crímenes aquí. La idea es que cuando hablas de los datos fríos, de datos históricos, resultan al final aburridos o cansados o no. Y a mí me ¿Se pasa, te ocurrió enlazarlos con la criminología de alguna a mí manera? me pasa que cuando empiezo a leer sobre historia y tal, y me empiezo a imaginar a los personajes y los veo moverse y actuar. Y el siglo XIX, bueno, no en vano es el momento que nace la novela de crímenes, de La investigación. novela negra, un poco. La novela de investigación nace aquí, nace en el siglo XIX, nace con las primeras obras inglesas, norteamericanas y francesas, en las que hay alguien que investiga una serie de crímenes, ¿no? Y siempre, además, a través del intelecto, nada de ADN ni nada de... Entonces, ¿por qué no en Vitoria inventar una ficción con unas calles tan interesantes, con esas farolas de gas que se mueven y esos vestidos con crinolina? Eso a ti ya te metía en situación, ¿no? Y puesto que los alguaciles y los serenos, su función nunca había sido la de investigar, porque eran vigilantes, y sin embargo sabemos que Pío Fernández Pinedo, más adelante, se le ve que en sus ratos libres, pues, realiza investigaciones para, pues, resolver el crimen de Betoño, el crimen de los crímenes de Garayo. Pues esa especie de vocación, juntarla un poquito con esa idea de que en el Ateneo estaban todas las mentes más brillantes de Vitoria y con unos conocimientos maravillosos, y aprovechar para que ocurrieran cosas que no voy a desvelar. Claro, claro. Y que se dedicaran a investigarlas. Sí que es cierto que mi idea era un poquito que Jerónimo Roure, que es un personaje que te aseguro que lo cogerías cariño, sea algo personal, cuando empiece a investigar, sea algo más personal, no voy a desvelar más. Y eso, atravesar la Vitoria antigua, conocer a esos personajes a los que les consulta, a los que le ayudan, y que haya distintos tipos. Evidentemente los tipos más populares no ha quedado registro sobre ninguno en concreto y son ficticios, y otros personajes también de clase más alta también son ficticios o están retocados, pero las gentes del Ateneo he querido ceñirme un poco con los pocos datos construir sobre esa realidad, ¿no? La trama que luego tú querías idear. Es una trama que, como ya has mencionado algunos, se basa en problemas reales que existían en ese momento, que algunos seguimos arrastrando, ¿no? Porque son problemas que al final afectan a la sociedad en las diferentes épocas que vamos pasando. Luego están esos crímenes ideados por ti, y luego lo que buscas al fin y al cabo con todo ello es que de todas las ideas que vas lanzando, la gente sin querer al leerlo, ¿no? Pues nos demos cuenta, pero eso, prácticamente sin querer, de cómo era la ciudad, de lo que ocurría, y que no sea una guía al uso, sino que a la vez que es guía, sea un poco entretenida, ¿no? de leer. Está hecha para ser entretenida, está hecha para leerse fácil, para que sea divertida, espero haberlo conseguido. Sí, bueno, si vas por la segunda edición, que no sé si lo hemos dicho, algo habrás conseguido. La primera igual fue pequeñita, pero ahora que haya que hacer otra es una buena noticia, es porque la gente le ha gustado. En los comentarios, no sé si también porque estaba yo delante, pero me ha dicho la gente que se lee muy fácil, que se lee muy rápido, porque hay mucho diálogo, acción y demás, y los datos históricos que salen como de una manera, como diría... como así furtivamente, ¿no? Sí. Que sin querer de repente aparece algo que se te queda en la mente y dices, es que este fue el tal, porque Vitoria. estaba ocurriendo. Entonces están en ese contexto histórico, y entonces esas cosas pasan y esas cosas preocupan. Y me gustó que Laura, cuando la leyó, se asustó primero cuando le dijeron de historia y tal, ups, qué pedazo de ladrillo va a ser.
y me dijo que le había sorprendido favorablemente, afortunadamente, el hecho de que no fuera muy pesada a nivel histórico, sino que esos datos aparecieran como de una manera natural, que es la manera de que se te queden y de que la manera de aprender, ¿no? Al final. Y de contextualizar en la historia. Y toda esta historia, por cierto, además se va a poder todavía aprender más, porque creo que desde turismo, ¿no?, se quieren organizar unas visitas guiadas que tengan que ver con el libro, un poco unas ambientadas en la ciudad en sí, para ir viendo todo lo que ocurre en el libro, verlo en la ciudad, y también en el cementerio, que es una de tus grandes pasiones también, el estudio. Sí. Eres una estudiosa de los cementerios y de la historia, ¿no?, que reúnen todos ellos. Es la historia, en realidad los cementerios reflejan la historia de una ciudad y sus gustos artísticos y hasta los momentos de conflicto, y la iconografía funeraria habla muchísimo sobre la iconografía botánica, incluso el significado de los árboles, mucho de los deseos, de las inquietudes, de las esperanzas de la gente, de cada época distinto. Y el 19 y el 20 tienen ese lugar en los cementerios extramuros, igual que los años anteriores lo han tenido en las iglesias. Está ahí el archivo histórico de una ciudad. Claro. Hasta la manera de urbanizarla tiene que ver con las ideas Tú ves una ciudad y si ves un cementerio vas a ver cómo organiza los barrios, los más antiguos, los más nobles, los barrios más populares. Lo tienes ahí. Todo eso que tú conoces mucho y además lo muestras en una visita guiada que ya existe en el cementerio de Santa Isabel. Lo que decimos, se pretende que de cara a octubre, ¿no?, hacer una especie de rincón literario en turismo de nuestra ciudad, y que se dé a conocer a través de unas visitas, tanto lo que ocurre en parte de la novela por las calles de Gasteiz, como lo que está más centrado en el cementerio. Como recoger, visitar los lugares de descanso de los que han protagonizado la novela, los protagonistas, y conocer un poquito más de su vida. Incluso además hay una escena que ocurre en el cementerio, entonces, como no podía ser de otra manera. Entonces una visita aprovechando para disfrutar de ese espacio, y otra que sería recorrer la parte de Vitoria Antigua, es decir, el primer núcleo y el ensanche, que es de ahí el cogollito, que luego crecerá y crecerá y crecerá. Esas visitas ya están enfocadas de cara a octubre, pero actualmente hay una, de hecho, que se puede realizar este mismo viernes, una visita teatralizada que ya formó parte de Poetas en Mayo. De hecho, ya el año pasado en Poetas en Mayo se empezó a hacer una visita, ¿no?, para conocer a poetas de nuestra ciudad, de alguna manera, pero en 2016 le quisisteis dar otra vuelta, ¿no?, a esta visita, y hemos visto imágenes de, como explicabas a la gente que se apuntó a esta visita, lo que ocurre en el cementerio, toda esa iconografía de la que nos hablabas, la historia, los monumentos que forman parte del cementerio de Santa Isabel, pero de repente entran en escena estos peculiares personajes que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, la idea era, perdón, en el 2015 hicimos en Poetas en Mayo que Elisa Rueda siempre está buscando ampliar, y desde turismo, Ana Lasarte también dijo, pues podemos hacer algo en el cementerio para recordar nuestros poetas. Isa encantada, contactaron conmigo y se hizo una visita para conocer a nuestros poetas y hacer una especie de recitación de sus poesías. Y la idea era este año darle una vuelta, un plus. ¿Y cómo hacerlo? Pues una visita que se convierte en una obra de teatro. Empieza como si fuera una visita, como la visita del año anterior, pero de repente aparecen algunos personajes que se asustan mucho de que les veamos y les hablemos, pero luego ya se les va pasando el susto. Y entre ellos van y se van animando a decir una historia, ¿no? Se van animando a decir, bueno, ya que estamos en esta situación tan anómala, en vez de asustarnos o dramatizar, vamos a presentarnos. Llevamos mucho tiempo aquí y nos encanta que nos visiten. Y comparten con los vitorianos del siglo XXI que se han acercado hasta hasta donde ahora descansan ellos, comparten su vida, ¿no? Y lo que les une, nos recitan y como dice uno de los personajes, reposan, discuten, hablan. Vemos ahí a los que han formado el reparto. ¿Va a haber alguna variación con respecto a la representación que va a tener lugar este viernes? Pero bueno, la esposa de Julián de Apraiz, interpretada ahí, la vemos por Mari Zurbano, Elvira Arias de Apraiz va a estar presente, David de Sande, que hace dos personajes,
Joaquina López de Madariaga, interpretada por Monse López. Ajá. Y falta, no Está aparece también todavía. por ahí Raúl Camino, ¿no? Y Raúl luego Camino va a ser el personaje que hacía Juan, los personajes que ahí que hacía estamos Juanjo viendo a Monago. Juanjo Monago, que en esta ocasión va a ser sustituido por Raúl Camino, y John Caldevilla también haciendo de Ramón Ortiz de Zárate. Y de Julián. De Julián Sorpresa. Zulueta. De Julián Sorpresa Zulueta. Ajá. Bueno, porque no es poeta. Ajá, bueno, pues ahí hay que verlo. Pero eso el como viernes. estamos en su propiedad, algo tendrá que decir el señor Zulueta. Claro, de hecho tiene mucho que decir. Creo que este actor, ¿no? John Caldevilla, paradójicamente os introduce un poco en la historia, pero luego también es el que, personaje del que hablamos ahora, os invita también amablemente a que abandonéis ahí más o menos amablemente. Su que Julián tenía mucho dormitorio. carácter. Sí. Y en estas imágenes, por cierto, grabadas por Eloy González, al que se lo agradecemos, que las captó para que la gente vea pues, en qué consiste esta visita teatralizada, pero bueno, lo mejor es verlo in situ, y por lo tanto este viernes hay una nueva oportunidad de ver la teoría del más acá, ¿no? Como ha sido denominado esta visita teatralizada. ¿A qué horas y cómo está previsto? ¿Es en el cementerio de Santa Isabel? Es a las 7:30 en el cementerio de Santa Isabel, en la puerta principal. Sí. Las reservas y el comprar las entradas, pues bueno, se pueden reservar por teléfono y luego acudir a la oficina de turismo. Ajá, en la oficina ahí de turismo. se reservan las entradas y luego cuando o directamente comprarlas o directamente indirectamente en las reservas, Sí. y luego vas a comprarlas. Eso es muy fácil. Creo recordar que están abiertos al mediodía. Ajá. En estas fechas, o sea que... Vale, la oficina de turismo tiene la información para estas visitas de las que estamos hablando, que son en el cementerio de Santa Isabel, que ya hemos mencionado antes, que está de actualidad, y es que ha sido seleccionado... Un segundito, el sábado Sí. hay otra visita, que es la visita de crímenes. Hoy vas... Sí, luego lo comentamos vale, también. nada, No, yo hablando del cementerio quería puntualizar el tema de que está actualmente luchando porque está seleccionado ya entre los finalistas de un concurso de cementerios de España 2016, además en varias categorías, en mejor momento, mejor historia documentada. Bueno, pues este certamen que organiza la revista Dios Cultural todavía está abierto para que la gente vote en una votación popular vía web. Ahí estamos viendo precisamente la información y un link que está un enlace que está en la página del ayuntamiento, que nos lleva a la página donde podemos votar por el cementerio de Santa Isabel para que se convierta en uno de los mejores cementerios de España. Bueno, es el que ahí tienen que rellenar una serie de datos, simplemente un correo electrónico, y votar por él. Y si no, entran directamente en la revista Dios. Y también ahí tienen la forma de hacerlo. Este es el protagonista de esta visita guiada, obviamente, porque se realiza ahí, pero sí que hablabas de otra que en esta ocasión será el día siguiente, el sábado, y que cuéntanos en qué consiste esta otra visita. Bueno, subrayamos que voten, porque hombre, claro, si no... que estamos todavía en plazo para Estamos votar. en plazo, y si las demás ciudades siguen votando y nosotros nos quedamos parados, vamos a perder ahí... Y en cambio ahora vamos ya ahí un poco en la línea de caballo ganador, pero hay que seguir, hay que seguir. Premios. Exactamente. Pues la visita del sábado, que será a la mañana, a las 11, si no recuerdo mal, vamos a tratar sobre la investigación criminal en el siglo XIX. Ajá, eso es. Estamos muy acostumbrados a ver el CSI, las a la prueba de actuales, ADN, ¿no? Sí. no sé qué, la huella digital. Nos parece como algo como muy obvio, ¿no? Sí, como que ya forma parte de nuestro día a día, ese tipo de técnicas que se utilizan hoy, pero claro, en el siglo XIX los casos se resolvían de otra manera, ¿no? Es el momento, además, en la segunda mitad del siglo XIX, es el momento donde surge la investigación criminal. No solamente, como estábamos diciendo, no por nada surgen ese tipo de literatura, sino porque la gente ya, antiguamente más o menos, el crimen, pues te he pillado, asesinando a alguien, vale, pues eres culpable. Y si no, pues paga este mismo que pasaba por aquí casualmente. Empiezan a hacerse preguntas intelectuales. Ni siquiera existe cuerpo de policía como tal, surge en ese momento. Los serenos, los alguaciles que has mencionado antes, pero claro, ellos no tenían potestad policial ni... No tenían tiempo tampoco, porque tenían que estar durante 8 horas cubriendo su distrito, evitando peleas, evitando robos, etcétera, evitando conflictos. ¿Qué pasa? Eso ocurre en toda Europa. En Francia también es el momento donde empiezan a nacer el cuerpo de policía, el famoso Vidocq y todas estas cosas. Empiezan a nacer en ese momento los cuerpos forenses. Hasta entonces los médicos curaban a la gente, pero no me ha pegado esta persona. Pues bien, pues te ha pegado, tú dices que él te ha pegado, él dice que no y ya está. Pero ya en 1865 Pedro Mata se dedica
a crear el primer cuerpo forense del Estado. Ajá. Escribe también un tratado sobre medicina forense para poder interpretar si un golpe es autoinfligido. Ajá. O en un caso de violación, o en un caso de asesinato, el ángulo donde entra la herida. Se empieza a investigar todo, sí, todo eso toda nace. esa serie de factores. También nace el retrato robot, ¿no? Por aquella época más o menos, empieza... Sí, el segundo segunda mitad del siglo. Empiezan a decir, bueno, pues cómo podemos, la descripción, un artista que haga el retrato, empiezan más adelante a ver que sí que es cierto que hay huellas, cómo podemos interpretarlas, pero de qué nos valen, porque no tenemos la huella de nadie, bueno, pues le cogemos a este. Todo eso nace en esa época y en Vitoria, en el siglo XIX, ocurren 3 casos bastante sonados. Uno, el envenenamiento de soldados de la Legión Británica, se supone que por parte de José Elósegui, que siempre dijo que no, pero bueno. Sí. Los crímenes de Betoño, sí. y los crímenes de Garayo. Ajá. Ambos, 2 últimos, sí. Investigados por Pío Fernández de Pinedo. Y luego habrá una pincelada del 19. Del 20. Del 20. Sorpresa. Ese caso es sorpresa. El sábado hay una visita que habla de todo este tema, sí, de la investigación y recordar criminal. un poquito también a las víctimas, porque todo el mundo conoce el caso de Garayo o los crímenes de Betoño, que si fue la María Regules la que planeó. Ya, pero que igual se queda ahí, ¿no? Pero las víctimas, Manuela Andicana, Antonia Berrosteguieta, todas esas víctimas de Garayo que se quedan sin nombre, reivindicar un poco también el recuerdo a las víctimas, no solo el famoso primer asesino en serie europeo, que no es Jack, que es el nuestro, sino también un poco recordar a esas pobres mujeres que sufrieron, pues eso, las mataron. Sí, efectivamente. Y todo esto también en la oficina de turismo tienen información suficiente para acudir el sábado a esta visita. El sábado la visita del cementerio sobre la investigación criminal del 19 y esos casos reales de Vitoria. Pues ahí están esas 2 opciones para saber todavía más de lo que nos ha contado aquí Marta, porque vemos que tiene mucha documentación en su interior, así que si quieren escucharla, como la comparte, tienen esas 2 opciones, viernes y sábado, y si no también, pues esta novela, esta guía que se ha convertido en novela y que además eso nace, como hablábamos, con el espíritu de continuidad y de que estos archivos de secretos del Ateneo nos den más casos que este de los amores proscritos. Y yo creo que si es verdad lo que me han comentado la gente que lo ha leído, incluso gente que no era amigo ni conocido, no se han dado cuenta que han aprendido. Que se lo han pasado muy bien, incluso un par de personas me dijeron, es como una película, porque que lo ves, ¿no? Lo visualizas. Intento que sea ágil, intenté que fuera ágil, que las descripciones fueran breves y sugerentes, y que hubiera mucho diálogo y mucha acción para que sea algo que sea divertido de leer. Bueno, pues con todos esos datos, ya ustedes, si les ha picado el gusanillo, tienen la opción de comprar, de hacerse con esta novela, y también, como decimos, de estas visitas, que también está Marta al frente de ellas, así que les invitamos a que lo hagan. Y nada, Marta, muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Aquí estamos para tus siguientes trabajos, ya los vendrás aquí a compartir vitorianeando con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y que vaya bien. Gracias. A ustedes nada, les despido unos segundos, volvemos por aquí enseguida en Puerta Grande, seguimos vitorianeando.